En este momento en mi casa tengo el famoso Samsung S23 Ultra de más de 1.400 euros junto a dos teléfonos muchísimo más baratos. El nuevo Motorola G13 que cuesta unos 179 euros y el ZTE Blaze V40 Design que tiene un precio en tiendas como Amazon de unos 199 euros. Obviamente, los teléfonos baratos no pueden hacer nada en términos medios contra el S23 Ultra. Es una lucha absurda y totalmente perdida. Pensad que las pantallas de los económicos son LCD IPS, los materiales de construcción son peores, no tienen la resistencia al agua del Samsung, su procesador es infinitamente peor, etcétera, etcétera. Algo totalmente lógico sabiendo que cuesta muchísimo menos dinero. Pero me llamó mucho la atención el apartado de las cámaras. Fijaos como por ejemplo Motorola en la infografía comercial nos vende que tenemos una buena cámara principal. Eso sí, digamos que solo hay cámara principal efectiva, porque en ambos dispositivos baratos las secundarias que veis en pantalla son totalmente testimoniales, ya que son una macro de 2 megapíxeles y otra de profundidad también de 2. A pesar de todo, en este vídeo quiero ver cómo se comportan solo las cámaras principales, las que nos dicen que son bastante decentes. Así que las voy a comparar con la cámara principal de 200 megapíxeles del Samsung S23 Ultra de más de 1.400 euros, para ver si en verdad podríamos obtener imágenes que en el día a día y para redes sociales podrían llegar a competir en algunas situaciones con ella. De hecho, hace unos días os pregunté por mi cuenta de Twitter cuál de estas dos imágenes os gustaba más. No os dije con qué móviles habían sido tomadas, solo mostraba una letra para identificarlas. Lógicamente, una de ellas fue tomada con la cámara principal del S23 Ultra y otra con el Motorola G13 de 179 euros. Fijaos que en los resultados que he capturado después de que votaseis más de 100 personas, la foto vencedora es la B. Y os tengo que dar la noticia de que precisamente la B ha sido tomada con el teléfono más barato, mientras que la A fue sacada con el Samsung de más de 1.400 euros. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque entiendo que os han parecido más naturales los colores del móvil económico y también porque las redes sociales bajan la calidad de las imágenes para alojarlas en sus servidores de forma eficiente. Por ello, fijaos que si hacemos zoom con las fotos originales, los detalles que obtiene el Samsung son muchísimo mejores. Y esto ocurre a pesar de que ambas fotos tengan la misma resolución de 12 megapíxeles, ya que los dos dispositivos tienen sensores de mayor tamaño, pero por defecto combinan píxeles para mejorar las imágenes. Algo similar nos ocurre si ahora hacemos la comparativa con el ZTE Blaze. Probablemente a simple vista no habrá una clara mayoría de personas que digan que la imagen del S23 Ultra es mejor. Tendríamos que irnos a los detalles haciendo zoom para que esto se demuestre, ya que si amplío en la zona de las hojas del árbol es bastante evidente que capta mejor toma el dispositivo caro. Pero no solo veremos diferencias cuando hagamos ampliaciones, sino que también nos daremos cuenta en situaciones de sombras y luces. Fijaos en esta imagen tomada con el S23 Ultra, es una situación muy complicada para cualquier dispositivo actual, ya que tenemos toda la claridad del cielo y las nubes junto a una escena abajo con diferentes niveles de luminosidad fruto de que hay sombras, bancos, suelo con baldosas, césped, etcétera, etcétera. Es decir, el teléfono tiene que conseguir un buen rango dinámico para que más o menos todo se vea bien. Y esto es realmente complejo. De hecho, mirad lo que hace el teléfono barato de Motorola. Directamente, el cielo lo obvia y lo quema por completo. No se distingue nada en él. Además, tampoco es capaz de levantar las sombras que hay en la zona de los árboles del fondo, las deja realmente oscuras. Por lo tanto, si ponemos las fotos ampliadas frente a frente, queda aún más claro todo lo que os he dicho. Eso sí, realmente tampoco el S23 Ultra consigue un resultado excelente, pero hay que tener en cuenta que en estas fotografías se estaba probando todos los píxeles de los sensores en los dos móviles, 200 en el Samsung y 50 en el Motorola. Esto lógicamente hace que sea más complejo procesar los datos porque hay muchísimos más y además tampoco se aplica ninguna técnica de agrupación de píxeles físicos. Y hablando de técnicas, fijaos lo que ocurre en estas fotos disparadas en una zona de mi ciudad con poquísima luz. El Samsung consigue captar muchísima claridad gracias a la activación del modo nocturno automáticamente, mientras que el Motorola es un auténtico desastre a pesar de que yo mismo haya puesto el modo noche porque no lo activa de forma automática. Son dos imágenes que realmente ni se pueden comparar. Si pasamos al ZTE y su modo nocturno, también nos damos cuenta de que es muchísimo peor que el Samsung, pero no llega al bajo nivel del Motorola, porque consigue eliminar algo más de ruido en la toma. Y esta situación que os acabo de narrar que ocurre por la noche, nos va a pasar con cualquier foto que disparemos con baja luminosidad. Estos móviles baratos están a años luz del Samsung. Simplemente tenemos que ampliar un poco y vemos la falta de nitidez y detalle en las tomas.
Aún así, he vuelto a hacer el experimento de preguntaros por Twitter cuál de estas dos fotografías os gustaba más. Y aquí sí, ha ganado el Samsung. Sin embargo, mirad como algunos incluso seguían votando a la imagen del Motorola. Es decir, que esto demuestra que las redes sociales en muchas ocasiones nos destrozan las imágenes y hacen que no se aproveche el potencial completo de una buena cámara. Sin embargo, si nos pasamos a la grabación de vídeo, la cosa cambia por completo. Ahí sí que sí, cualquier persona con ojos en la cara se dará cuenta de qué imagen está grabada con un móvil tope de gama y cuál con un móvil de gama baja. Y quizás alguno se pregunte por qué ahora sí que es evidente la diferencia incluso con luz diurna. Pues porque tratar un vídeo en tiempo real requiere, por ejemplo, de un buen chip para poder procesar todos los fotogramas que se van almacenando. Esto es vital para conseguir una buena estabilización digital o para manejar grandes resoluciones y fotogramas por segundo. El móvil barato, al no tener un buen chip, sufre muchísimo y nos tiene que dar vídeos sí o sí con una calidad infinitamente más baja. A pesar de todo lo que os he contado hasta ahora, me imagino que alguno igual en los comentarios ya esté escribiéndome: oye Alejandro, sí, todo muy bien, pero yo con mi Redmi de 170 euros destrozo a móviles mucho más caros porque he instalado una modificación de la famosa Gcam de los Google Pixel. Pues te tengo que decir que he hecho la prueba en el Motorola. Le he puesto la Gcam del Redmi Note 9, que es un móvil que lleva el mismo chip MediaTek y una cámara de unos megapíxeles similares. Así que en teoría el portado debería funcionar más o menos bien. Y vaya que si funciona, fijaos cómo hay una diferencia bastante grande entre el modo nocturno de la cámara nativa y el de la Gcam, parecen tomadas por móviles distintos. Aún así, no penséis que por haber puesto la cámara de Google vamos a poder competir de tú a tú con el Samsung, sigue manteniéndose muy por debajo. Sí que es verdad que hay una leve mejoría con respecto a la foto nativa, pero siguen siendo imágenes muy mediocres. Así que después de haber llevado a cabo diferentes pruebas que os he mostrado en el vídeo, creo que podemos sacar algunas conclusiones. La primera es que muchas redes sociales destrozan nuestras fotos cuando las subimos. La segunda cosa a tener en cuenta es que aunque nos vendan que los móviles baratos tienen una buena cámara principal, van a presentar limitaciones muy serias si somos mínimamente exigentes. Y la tercera es que los milagros no existen. La Gcam puede dar un empujón a la calidad de nuestro móvil barato, pero hasta cierto punto solo. Ahora me gustaría que en los comentarios me dieseis vuestra opinión al respecto. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.